Entonces, normalmente lo que yo comparto con ustedes, To be successful in business, it's actually sometimes it could be easy. entonces, para ser exitoso en un negocio, a veces las cosas resultan fáciles, But what makes business go down? pero lo que hace que un negocio caiga, And then sometimes the people get disagreement. entonces algunas personas tienen desacuerdos entre ellas, They have a different way to do business, tienen formas diferentes de hacer negocios, and then they get upset with each other, y entonces se enojan mutuamente cuando hay un desacuerdo. and then they start fighting with each other, Y entonces empiezan ya las discusiones, las peleas, and then eventually they don't want to talk to each other. y entonces llega de pronto el momento en el que ya con aquella persona con la que discutiste ya ni siquiera te quieres hablar con ella, y es mutuo, ninguna de las dos personas se quiere hablar. So that's the time the business stops. Ese es el momento en el que el negocio para. But luckily we have a solution to handle this situation. Pero afortunadamente tenemos una manera de solucionar y de llegar a un acuerdo. And then so I want to share with you guys how you can handle this situation. Entonces, lo que quiero hacer ahora es enseñarles la forma en que pueden manejar ese tipo de situaciones. Okay. Great. Okay. So this is what I learned from the. Okay. So this is what I learned from one of the famous author, L. Ron Hubbard. Entonces, esto es lo que yo he aprendido de un importante autor, Aaron, algo. And many around the world, the global business people like IBM or famous company, is go to their course to learn how to be more successful in their business. Entonces, lo que dice este autor sobre la fuente del éxito es que muchas compañías como IBM, otras compañías multinacionales, lo que hacen es volver a sus raíces y recordar la fuente de su éxito. Ay, no. So this is what we call tone scale. How Tone do you scale. Tone? Yeah, and Ah, ok. Entonces, las palabras que escribió Sherry allá en la derecha son las palabras de un tono fuerte. but this is a little different to more everybody understand how this will work. The words is different. Entonces, la forma en que están escritas lo que hace es que nos lleva a entender cuáles son los sentimientos en esos momentos. So I want to explain to you sometimes people, so you can see here. So why the businesses are going down? Entonces, lo que les quiero explicar en este momento es por qué a veces nuestros negocios caen, empiezan a caer. And then so who has a disagreement with your team sometimes? Entonces, ¿quiénes de ustedes tienen desacuerdos con sus equipos? En algunas ocasiones, Yeah? Almost everyone. casi todo el mundo. And how do you handle it? ¿Y cómo manejas, gracias, cómo manejas ese tipo de situaciones cuando hay desacuerdos? So me and Steve we're gonna play how we're gonna handle this. Entonces, Steve y yo vamos a hacer un juego de roles en donde vamos a manejar un desacuerdo. Okay, the first I want to come over here. Earlier we were sharing with all these people, they are so successful in business. Entonces, en la mañana estuvimos compartiendo con varias personas que son ya muy exitosas en este negocio. Can you see they are very interested in the business? Entonces, son personas que están muy interesadas en el negocio. Yeah. And then next they have fun in their business. Fun. Ok, y se divierten mucho haciendo el negocio. Yeah. And then they become very excited. Y entonces luego se emocionan muchísimo ya para arrancar. Like me, Andres, right? Andrés. Yeah, you're Como le excited. pasó a Andrés con la emoción, cuando nos narraba la emoción. And then he become very successful Y luego entonces él se hizo muy exitoso and they become very happy. y entonces ya llegó como a la plenitud, al éxtasis de la felicidad. If you operate your business with this kind of energy, your business will be very successful. Entonces, si ustedes manejan su negocio con estos niveles de emoción, su negocio va a ser súper exitoso. So again, before what you did earlier, you were successful.
will you feel this way? Entonces, con el ejercicio de recordar esos momentos exitosos, si ustedes se ponen a pensar, realmente pasaban por todos estos niveles que acabó de narrar Sherry. Okay. We'll just take one person for example, right? You know, Entonces vamos a tomar a una persona, por ejemplo. Andres, right? Andrés. He get interested in the business. Entonces él primero mostró interés por el negocio. Yeah, he was interested in the business and in the potential, the success. Entonces estaba interesado en el negocio, en el potencial. Right? Then he started having fun. Luego empezó a divertirse con él. So when he's having fun, he's like, wow, you get excited. Entonces cuando ya te diviertes un montón haciendo el negocio, entonces te empiezas a emocionar con él. And you have success. Tienes éxito como producto de ello. And as you have success, guess what happens? Y entonces mientras más tienes éxito, adivina qué You're pasa. like, hey man, this is Te vuelves great. feliz. This is the only way it works. Entonces esta es la única manera en la que You can't funciona. say, I'm not interested in new skin, and then get up and become successful. Entonces no hay forma que ocurra que no estés interesado en esto, pero te hagas exitoso en When él. your thoughts are like, oh, this doesn't work, Entonces cuando tus pensamientos son como, ay, esto no that means you're not funciona, interested. o cuando no tienes interés, You're interested in not work. It doesn't work. el único interés que tú tienes en ese momento es, no, esto no funciona. The key is get interested in your success. No te va a dar éxito. Entonces realmente la clave está en Or tener product interés or something. en los productos, en algo. That's what each one of the leaders that shared. Eso fue lo que cada uno de nuestros líderes As they compartió. shared, they went through the process of seeing, oh my God, yeah, they got interested in their past success. Entonces, realmente lo que ellos narraron todo el tiempo fue, en su narración de éxito, estaban mostrando que en algún momento al comienzo hubo interés. So you saw them, they started having fun as they shared. Y entonces luego ellos empezaron a divertir en el proceso. Pasaron por la emoción, se hicieron exitosos y ahora son Does felices. that make sense? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo acá? So keep it simple. Entonces, manténlo simple, Get interested in the results or interésate en los resultados, en los productos, en algo. the demo. Your Interésate success, interésate en hacer una demo, interésate helping por tu people éxito, succeed. interésate por ver a tu equipo ser exitoso. That's the key. Esa es la clave. So what I see, if you are interested, you will be effective. Entonces, lo que yo he visto es que si tú estás interesado, I'm sorry, if you're interested, You can become an executive. te vas a convertir en ejecutivo. Cuando estás interesado, lo que viene después es que te haces ejecutivo. Then if you have so much fun, then you will become a Ruby. Entonces, cuando ya te estás divirtiendo mucho en ese proceso, te haces rubí. Then you are excited, then you are diamond. Cuando ya estás súper emocionado, te haces diamante. And then if you are successful, you're a blue diamond. Cuando ya tienes éxito, te haces diamante azul. And if you are so happy all the time, then you are TBD. Entonces, cuando ya estás súper feliz todo el tiempo, es cuando te haces tímido.